Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Lumbrera. Soy Gilberto Torrens, el pastor de la iglesia, junto con otros hermanos responsables. Hoy vamos a tener un culto de celebración, pero también de meditación y de qué aprendemos de lo que es la importancia de la resurrección de Cristo. Celebramos que Cristo resucitó. Aleluya. Antes de comenzar, quisiera orar para encomendar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, en esta mañana por lo que pones en nuestros corazones, Señor, por poder celebrar la resurrección de Cristo. Sabemos que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima de todo el mundo. Pero ahora Cristo resucitó. Gracias, oh Padre, por esa poderosa resurrección este primer día de la semana, cuando hoy celebramos, cuando hace más de 2000 años que Cristo resucitó. Gracias porque ese mensaje glorioso de la resurrección de Cristo está poderoso, hoy en día está vigente. Gracias porque Él murió por nuestros pecados y derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó con poder al tercer día. Gracias por ese evangelio tan precioso. Gracias por poder celebrar junto con muchísimos hermanos en el mundo hoy en día que Cristo resucitó. Padre, te damos las gracias y te encomendamos este culto en tus manos, este servicio, la lectura de tu palabra y todo lo que leamos o digamos sea solo para tu gloria y para tu honra, Señor, y para el beneficio de nuestras almas. Te damos gracias una vez más y te alabamos por Jesús. En su santo nombre. Amén. Bien, hermanos, quisiera leer, como siempre, el versículo lema de este mes. Está en Efesios capítulo 3, versículo 19 al 21. Usted puede conseguirnos Iglesia Bautista Lumbrera, así, Iglesia Bautista Lumbrera en Facebook, también en YouTube. Y nuestra página web es www.lumbrerabiblica.com. Bien, Efesios capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hoy celebramos a Cristo. Hay tantos himnos, hay miles de millones de toneladas de páginas dedicadas al Señor en todos los siglos desde que Cristo resucitó. Pero uno de tantos lo encontramos en este himno antiguo que dice: venid y celebrad a Cristo, quien llevó cautiva la cautividad, y estas nuevas proclamad: Jesús resucitó, Jesús resucitó. La muerte no venció al Salvador Jesús, quien asimismo se humilló y por nosotros padeció la muerte de la cruz, la muerte de la cruz. Y el coro dice: la lucha ha ganado. Grata y gloriosa noticia. Sí, Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Como este, hay muchísimos signos que celebran la resurrección de Cristo. Y este domingo de gloria, decimos de gloria porque es un día glorioso cuando recordamos y celebramos que Cristo venció la muerte y está morando en los cielos, intercediendo por cada uno de nosotros, y la importancia que la resurrección ha hecho en todo el mensaje de las Escrituras. En Cristo tuvo el cumplimiento completo, exacto y preciso, por lo cual todo lo que se dice en la Escritura acerca de Él es verdad. Charles Spurgeon, el príncipe llamado príncipe de los pastores, dijo alguna vez, o príncipe de los predicadores, él dijo: la resurrección de Jesús es la piedra angular de la doctrina cristiana, la clave del arco del cristianismo. Pues si este hecho pudiera ser desmentido, todo el fundamento del evangelio se desplomaría.
Lucas capítulo 24, versículo 39, citamos el Señor Jesús hablando enfrente de aquellos discípulos incrédulos en el aposento alto. Aquella noche, después de la resurrección de Cristo, Él pudo decir: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y esto el Señor omnisciente, sabiendo todas las herejías que luego vendrían, por ejemplo el docetismo que vino unos siglos después, decía que Cristo nunca nació realmente, que nunca tuvo un cuerpo humano, que realmente no se puede identificar con el ser humano. Intentos de Satanás para disminuir la persona de Cristo. Cristo fue totalmente Dios y totalmente hombre. Cuando Él nos visitó, tuvo un cuerpo humano. Y en ese cuerpo que murió, que estuvo en la tumba, que fue traspasado, que fue flagelado, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, en el cual el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por cuya llaga fuimos nosotros curados, ese mismo cuerpo, en ese mismo cuerpo resucitó. Y en ese cuerpo se presentó a los discípulos, y no solamente a los discípulos, a más de 500 hermanos. Es decir, que hubo una tremenda explosión de testimonio de que Cristo había resucitado. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y es consolador, hermanos, pensar que este mismo Jesús, que fue tomado al cielo, como vemos en Hechos de los Apóstoles, que luego vendrá, este Jesús es hombre que a la gloria entró. Y Jesús en los cielos conserva las marcas de la cruz. Y es precioso pensar que ese Jesús que está allá con las marcas de los clavos es el mismo que intercede por nosotros. Su sacrificio jamás será olvidado y es un sacrificio eterno y que nos garantiza a nosotros la salvación y la vida eterna. Si Cristo no se avergüenza de mostrar sus manos donde padeció por nosotros en la cruz tantos dolores y tan cruel muerte, ¿cómo nos vamos a nosotros a avergonzar de presentar a Cristo y decir estamos con el crucificado? Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. De manera que aquí Jesús está mostrándose tal como Él es. La resurrección, hermanos. Cristo murió en su cuerpo sobre el madero, llevando todo el pecado de nosotros, pero resucitó en ese cuerpo. No resucitó en gases, en espíritu o en otro cuerpo. La diferencia es que en ese cuerpo que resucitó es un cuerpo que de alguna manera tiene el poder de traspasar la materia, pues estaban los aposentos cerrados y el Señor se presentó y ese cuerpo también pudo ser elevado al cielo. Hombre que a la gloria entró, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al que nosotros vamos a tener cuando seamos transformados y seamos recibidos en el cielo cuando el Señor venga. 1 Corintios 15, 19 al 21, la versión Reina Valera nos dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 21. Tenemos tres conceptos allí. El primero, en el 19, un supuesto. Si solamente en Cristo y no hay muerte y no hay resurrección, pues eso sería una lástima. Seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. El segundo es la llamada de esperanza, al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es verdad, Cristo resucitó y Él es la primicia, es el pionero, es el que se adelantó de todos los que durmieron. Y tercero, una explicación. Como la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y esto es importante, hermanos, porque el pecado hace que todos muramos. Y tan cierto es que el pecado entró al mundo por un hombre que usted y yo morimos a causa del pecado. Eso es una realidad que nadie puede negar. Pues a la misma par, Cristo, por su resurrección, ofrece vida y vida eterna a todos los hombres que confían en Él. Esta es una realidad absoluta, como la realidad que usted y yo morimos por causa del pecado, pero por un hombre nosotros hemos venido a tener vida y vida eterna. 1 Corintios 15, 19 al 21 en la versión
Biblia para todos los pueblos, dice: si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Esta es otra versión para entenderlo, un lenguaje más claro. Pero no, Cristo ha resucitado venciendo la muerte, y su victoria es el anticipo de la de aquellos que han muerto. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Hermanos, si en el mundo usted puede visitar la tumba de Mahoma, ahí está en la ciudad de Medina, en la mezquita de Masjid al-Nabawi. Es un sitio histórico donde usted ve y está la tumba de Mahoma. Pero también, si usted tiene el dinerito y puede visitar allí las reliquias de Buda, tienen un tremendo cofre donde tiene las cenizas supuestamente de Buda. Y ellos se enorgullecen en decir: aquí está nuestro líder, aquí yace nuestro Buda. Pero también, si le alcanza el dinero y puede ir a la China, va a encontrar en este Parque Nacional Cultural, donde está la tumba de los restos de Confucio, que vivió entre el año 551 y 479 a.C. Ahí está su tumba, ahí están sus restos. Pero hermanos, y qué precioso fue para nosotros en el mes de febrero poder tener la oportunidad de visitar Jerusalén. No necesita usted visitar Jerusalén para creer que ahí está la tumba, y la tumba vacía. Y es un sentimiento glorioso que uno lo puede expresar cuando está allí en ese sitio donde estuvo el cuerpo de Jesús. Y la gente visita una tumba, pero una tumba vacía. Y hay este versículo que está puesto de Mateo 28:6. Mirad, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado. La tumba de nuestro Señor aquí en la tierra está vacía, y nadie ha podido por todos los siglos comprobar otra cosa. Si Cristo hubiese sido un charlatán, si hubiese sido un mentiroso, pues tiempo ha que hubiesen encontrado el cuerpo de Jesús. Pero San Lucas capítulo 24, quiero leer esa porción. San Mateo capítulo 24, el versículo 1, es uno de los pasajes que también está en San Marcos y en San Mateo también. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hay otro evangelio que nos dicen que en el camino ellas pensaban: ¿quién nos removerá la piedra? Versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Posiblemente en ese momento fue una sorpresa para ellas. No sabían que aquellos seres eran seres angelicales enviados a proclamar una noticia excelente. Y los ángeles juegan un papel tan importante en la historia de la humanidad. Fue un ángel el que anunció a Elizabeth, un ángel el que anunció a María que aquel santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Fueron los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles jugaron un papel importantísimo también en el momento de la agonía del Señor Jesús en el Getsemaní, cuando él oraba intensamente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era el padecimiento del Señor, sabiendo que tenía en sus espaldas la carga inmensa del pecado tuyo y mío, de la humanidad. Y la ira del Dios justo
iba a caer sobre él, el santo, el inocente, el que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Pero ahí estuvo Jesús orando al Padre. Y en ese momento ángeles vinieron para confortarle. Era tanto la agonía que los ángeles vinieron. Pero también los ángeles juegan un papel tan importante cuando estamos leyendo ahora, cuando Cristo resucita. Son los ángeles que anuncian a quién están buscando. Ha resucitado como Él ha dicho. De manera que es una gloriosa noticia. Los ángeles están dándonos esta noticia de que Él resucitó. A propósito, la palabra evangelio viene de la palabra ángel, que es mensajero. El evangelio quiere decir buenas noticias, buen mensaje de paz, buenas nuevas de salvación. Versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y fíjese esto en el versículo 6. Ellos dicen: no está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hermanos, es necesario que nosotros continuamente nos acordemos del acontecimiento de la cruz. Para el creyente en Cristo, muchas veces hay el decir: bueno, ya yo acepté a Cristo, tengo la salvación y bueno, voy a estudiar otros libros y me alejo un poco de la cruz, ya yo sé ese tema. No, hermanos, nuestra salvación está clavada en la cruz del Calvario. Allí tenemos que nosotros predicarnos constantemente el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios capítulo 15. Es en el mensaje de la cruz donde hay salvación, donde hay paz, donde hay consuelo, sobre todo en estos tiempos de desesperanza, de tristeza, de perdición, donde la gente no encuentra su rumbo. La salvación en Cristo está más latente que nunca, y esta está basada en la cruz de Cristo, su sangre derramada. Cuando digo la cruz de Cristo, no me refiero al instrumento, me refiero al hecho de la cruz, al que murió en la cruz, pero también en su sangre, que es poderosa para limpiarnos, y también en ese sepulcro vacío. Los ángeles dijeron en el versículo 7 del Evangelio según San Lucas capítulo 24: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Eso es lo que los ángeles decían. Acuérdense de lo que Él les dijo. Tenemos que constantemente acordarnos, constantemente meditar, constantemente leer y adorar al Señor por la obra de la cruz. Pero mire, el enemigo también juega un papel muy importante, mi estimado hermano, hermana, amigo que nos ve en esta mañana. El enemigo dijo en aquel entonces y ha querido decir durante todos los siglos, pero ha quedado opacado por sus mentiras. Lo que el enemigo ha intentado decir es que Jesús no murió, sino que Él sufrió un desmayo y después se recobró y entonces dijo que había resucitado, poniendo a nuestro Señor y Salvador como un mentiroso y poniendo las Escrituras por el suelo completamente. Esta es una mentira del diablo. Pero mire, yo estuve sacando algunas cosas muy sencillas acerca de cómo refutar esto tan fácilmente, de que Jesús no se desmayó. Primero, Él fue flagelado completamente, Él fue torturado. Aquellos látigos romanos que cayeron sobre sus espaldas, aquella corona de espina que fue clavada, tenerlo toda la noche sin dormir, sin alimento, débil, habiendo derramado muchísima sangre, estando débil, con todos sus órganos comprometidos por tanta tortura. Y luego tanto fue que el Señor no pudo llevar la cruz porque se caía y tuvieron que poner a Simón de Cirene. Este Señor débil en este sentido de la carne, luego fue puesto en la cruz del Calvario y pasó las horas de crucifixión, una de las muertes más horrendas que se puede entender en la historia antigua. Fíjense que los romanos mismos tuvieron la tarea de verificar que Cristo había realmente muerto. Ellos eran expertos en su trabajo. Estos eran verdugos profesionales. Y dice en Juan capítulo 19, versículo 33, ellos
empezaron a quebrarle los huesos a los que habían sido crucificados. Y la razón era que mientras ellos tenían los huesos de sus piernas buenos, ellos podían afincarse en la parte de abajo de la cruz y poder tomar tiempo para respirar, porque sus brazos estaban extendidos y eso era una muerte muy lenta. Así que para acelerar la muerte, porque el día de reposo ya estaba y no podían tener cuerpos quitados allí, ellos empezaron a quebrar las piernas de los ladrones o de los malhechores que estaban allí, incluyendo supuestamente a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, dice el verdugo, o los verdugos de ellos, se dice en el versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No podía estar desmayado. Ellos fueron verificados por verdugos profesionales que Jesús ya había muerto, y para eso también clavaron aquella lanza en su costado donde salió sangre y agua. Y hay explicaciones médicas que hablan de esta cuando el corazón ha colapsado tremendamente, la pleura o el líquido, el agua puede estar abundantemente saliendo por la presión a que estaba sujeto. Pero lo que quiero hacer resaltar es como le vieron ya muerto. Pilatos también se aseguró. En Marcos 15 y 44 dice que cuando Nicodemo vino a pedir el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, pero no solamente se sorprendió, él, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Es decir, que Pilato como gobernante tenía la responsabilidad de asegurarse que había muerto, y fue asegurado oficialmente que él había muerto. En Lucas 23 y 26, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Antes de ser crucificado, Jesús estuvo tan débil que después de la cruz él expiró y sus palabras fueron: consumado es, tetelestai. Y habiendo dicho eso, entregó el espíritu. Pero las escrituras también nos lo dicen. Dice Salmo 22 y 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. A propósito, esa es una de las profecías también de resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muerto y resucitado. Y en Daniel, más claro no puede ser, Daniel 9 y 26 nos dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cristo cumplió con cada una de las profecías y fue muerto. Realmente Cristo murió y no fue que se desmayó. Pero también la otra mentira que dice el enemigo en cuanto a la resurrección es que los discípulos robaron el cuerpo. Pero esto es increíble de pensar, ya que los discípulos ni siquiera creían que Jesús iba a resucitar. ¿Qué pasó cuando Jesús fue agarrado? Ellos huyeron. Eran una cuerda de hombres pecadores, pescadores sencillos que no iban a enfrentarse a poder luchar contra una guardia romana puesta ahí guardando el sepulcro. No lo iban a hacer, ni lo hicieron. Dice el versículo 50 del capítulo 14 de San Marcos: entonces todos los discípulos huyendo, dejándole, huyeron. Pero los sacerdotes se aseguraron que habían contemplado esta remota posibilidad, se prepararon como sabían. Fíjense, en San Mateo capítulo 27, versículo 62 al 66, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y digan al pueblo que él resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero.
Y Pilato les dijo: ahí tenéis la guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No había manera de que, a menos que hubiese sido otro ejército más poderoso, el que pudiera vencer esa guardia que estaba allí puesta y quitar el sello real, oficial que estaba puesto allí, para tomar el cuerpo de Jesús, que no tenía sentido. Si Cristo no iba a resucitar, ¿para qué ellos iban a robar el cuerpo para seguir una mentira que ellos mismos ni creían que Cristo iba a resucitar? San Mateo 28 dice: y habiendo reunido a los ancianos, dieron consejo, mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Todos sabían que si un guardia decía que se había dormido en su guardia, era la pena de muerte. Ellos no iban a decir eso ni lo iban a inventar. Sin embargo, ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Nadie lo cree, es imposible. Cristo realmente resucitó. Pero la importancia de la resurrección de Cristo, y ya para terminar, es que primeramente Él demostró que no era un mentiroso. En San Mateo 17 y 30 y 23, Jesús hablaba de que sería entregado en manos de hombres pecadores y le matarán, mas al tercer día resucitará. Él decía la verdad. En Marcos 9 y 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En Lucas dice aproximadamente lo mismo: mas al tercer día resucitará. Jesús decía la verdad. De hecho, no podía salir mentira de su boca, porque Él mismo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La segunda razón de importancia por la resurrección es que hace posible nuestra justificación del hombre pecador, y también hace posible el juicio para aquellos que no creen ni aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 4 y 25 nos dice: Cristo Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Hechos 17 y 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque el Padre todo juicio ha dado al Hijo. El Señor, por medio de su resurrección, tiene la potestad de juzgar a todos. El número 3, Él demostró con la resurrección que es Hijo de Dios. Romanos 1 y 4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. San Mateo 27 y 42 nos dice: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Y Cristo, por la obediencia, Él, por lo que padeció, fue oído a causa de su obediencia. Y no es que fue oído de quitarle de la cruz, sino que suelto de los dolores de la muerte, Él resucitó, porque era imposible ser retenido por la misma muerte. Pero también, esto es muy importante, la resurrección de Cristo demuestra y testifica que Jesús es Dios mismo. En Filipenses 2, 5 al 11, una lectura muy conocida, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la resurrección. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La resurrección testifica y comprueba que Jesucristo es igual a Dios.
pero que es Señor para la gloria de Dios Padre. El versículo 11 del 25, teníamos el cuarto motivo de la importancia de la resurrección. San Juan 11 y 25 nos demuestra la resurrección, que Jesucristo hace verdadera su promesa de vida. Todo lo que Él dijo es verdad. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la humanidad en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados. Si usted, estimado amigo o amiga, no tiene a Cristo en su noticia como Señor y Salvador, déjeme decirle que usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero la buena noticia es que hoy mismo usted puede reconocer su condición de pecador y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ese Cristo resucitado que mucha gente hoy en día celebra sin tener la fe realmente en ello. Me hace recordar cuando aquellos personas proclamaron a Jesús, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, en el domingo de Palma, o de Ramos. Pero luego gritaban, sea crucificado, no queremos a esto, muera este. Así hay muchas personas que tienen a Cristo y celebran realmente la resurrección, pero sin tener un arrepentimiento verdadero y sin tener a Cristo como Señor y Salvador. Cuidado con esto, pues todo lo que Jesús dice es verdad. Y una de las cosas dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Efesios 2, 4 al 6, otra poderosa razón por la importancia de la resurrección. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La importancia de la salvación, el número 5, es que la importancia de la resurrección en la salvación es que es imprescindible. Sin resurrección no hay salvación. De hecho, si usted quiere ser salvo o salva como hemos sido nosotros, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús. Pero Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 1 Corintios 5 y 17. 15 y 17. Y si Cristo resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Hay un himno que escribimos hace muchísimos años, hace como 30 años. Un himno que de corazón lo queremos citar. Este himno dice así: ¿cómo no vivir para ti, oh mi Señor Jesús? ¿Cómo de tu nombre a diario no hablar? ¿Cómo con gran gozo no llevar tu cruz y a mi ser mismo no negar? Él vive en mí, pues la Biblia dice así: admirable, consejero, Emmanuel, paz perfecta en su sangre carmesí, justificación y vida eterna en él. Oh Dios, el juicio por ti ya no temo más. Pues como Jesús es, también soy acá. Haz, empero, que mi gratitud y amor muy altos sean mientras esté aquí. Y el coro dice, pues en cruz con gran voz exclamó, consumado es, consumado es. Del sepulcro Él se levantó, victorioso es, victorioso es. Gloria a Dios, bendito sea Cristo, aleluya, por su resurrección. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la resurrección de Cristo. Gracias porque en su resurrección, suelto los dolores de la muerte, Él pudo colgar el acta de decreto que nos era contraria y la clavó en la cruz. Gracias, Señor, porque nadie nos puede condenar, pues Cristo es el que murió, pero también el que resucitó. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos celebrar a Cristo y su resurrección. Señor, y te suplicamos por alguna persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que hoy pueda ser el tiempo aceptable
el tiempo de salvación y reconocer su condición de pecador o pecadora y pueda ser lavado con la sangre de Cristo, pero sobre todo que pueda celebrar también la resurrección de Cristo. Y cómo no, la resurrección también nos garantiza que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Gracias porque esto es basado en su resurrección. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.